Buenas tardes de nuevo. La segunda de las ponencias que tenemos preparada para esta ocasión viene de la mano de Diego Ruiz Mata, que tengo aquí a mi izquierda. Paso a presentar a nuestro segundo ponente. Estudió en la Universidad de Sevilla, la licenciatura de Historia General e Historia del Arte. Es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, con la tesis Las cerámicas del bronce final tartésico. Ha sido profesor titular de Arqueología y Historiográfica de la Universidad Autónoma de Madrid, titular de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, también catedrático de la Universidad de Cádiz desde el 1994. Ha llevado a cabo investigaciones en numerosos poblados de Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz sobre la edad del bronce, el cobre y la protohistoria fenicia y tartésica. Entre sus numerosos trabajos tenemos que destacar entre 1979 y 2003 la dirección de los trabajos arqueológicos del poblado fenicio del castillo de Doña Blanca y su entorno, la necrópolis, la cima de la sierra de San Cristóbal, excavado en diversos puntos de esa zona industrial y en la bodega del siglo III a.C., la más completa conocida hasta ahora, con zonas productivas para la elaboración del vino, almacenaje de los templos relacionados con el vino. En esta ocasión, como ya vengo diciendo, en esta primera jornada de estos 3 días que vamos a llevar a cabo, siempre nos gusta también tener una conferencia, una ponencia relativa a la provincia de Cádiz. En esta ocasión llamamos a Diego, que estuvo encantadísimo de venir. Además, nada más dejar su coche hoy en la explanada de la Misericordia, nos ha dicho que tenemos un pueblo espectacular, maravilloso. Han sido las palabras, maravilloso. Le damos las gracias por estar hoy aquí. Nos va a hablar de esta bodega. Nosotros teníamos mucho interés, hemos hablado con él y hemos comentado la existencia de algunos lagares, por si podíamos ver alguna relación o que él nos comentara también algo al respecto. Os dejo con Diego Ruiz Mata. Pues muy buenas tardes, ya anocheciendo, y sobre todo por estar aquí en Jimena de la Frontera. Es verdad, cuando subía con el coche hacia arriba, veía hacia abajo la población, y cuando venía por la carretera y veíamos el castillo y todo lo que es Jimena, en la acunada, ahí junto al castillo, pues francamente pues se emociona. Es obvio, hay pueblos españoles, hay pueblos americanos que son una maravilla, una preciosidad. Y sobre todo, cuando uno llega a un lugar donde la historia soporta lo que los ojos ven. Laja Alta, bueno, puede parecer cualquier cosa, ¿no? ¿Qué ojos vieron hace 5.000 años? 5.000 años aproximadamente, pues unos barcos, los primeros barcos, con sus cuadernas y sus negras seguramente y sus velas, porque así están reflejadas en lo que son las pinturas, y las reflejaron en esas paredes de Laja Alta, ¿no? 5.000 años, y 5.000 años de una ininterrumpida navegación hasta llegar a la actualidad. Eso es muy emocionante. Estamos hablando de 5.000 años. Posiblemente el Mediterráneo fue navegado mucho antes, ¿no? Quizás en el Neolítico, estamos hablando de la edad del cobre, hace 5 o 6.000 años antes de Cristo, o sea, unos 8.000 años de navegaciones continuas. Claro, cuando uno ve un barco, o al menos representado ahí, iban marineros dentro, pero el marinero no es solo una figura formal, es una cultura, es un personaje con sentimientos, con actividades éticas y morales, una forma de percibir el mundo. Esa es la transmisión, que a veces no se entiende,
Y entonces llamamos a lo que es una interacción, aculturación, integración, como decía Ortega, a una maliciosa perversión de lo que es la interacción. Antes se ha hablado de esto. Yo no voy a hablar de esto, podría hablar porque, claro, no está solo referido a lo que es México, sino es una referencia generalizada de que todo contacto ha sido pernicioso y no lo ha sido siempre de este modo. Por ejemplo, hablábamos antes, si Roma, los fenicios no hubieran venido, pues no hubiéramos pasado de una situación cultural determinada. Si Roma no hubiera estado, hoy día no hubiésemos tenido muchos elementos de los que disponemos. Incluso creo que hay una asignatura que se llama Derecho Romano todavía. Y en Derecho Romano sí, con unas literaturas, lógicamente, que se usan. Si el cristianismo no hubiera venido, sea creyente o no sea creyente, no hubiera habido, yo no podía haber entrado, por ejemplo, en la Catedral de Sevilla, donde he pasado horas y horas y horas contemplando lo que es la magnificencia de lo que es la creación, porque ese es un microcosmos vivido desde dentro, desde una interioridad, desde la música, desde la poesía, tal y cual. Bueno, podríamos estar hablando de mil cosas. Todo contacto no necesariamente es pernicioso. Hay otras cosas que se han llamado de otra manera y han sido bastante más perniciosas, pero yo no quiero entrar aquí. Lo único que quiero es presentaros, pues, una bodega completa que se hizo vino en el siglo III a.C., porque duró muy poco tiempo, no llegó al siglo de menos, 70, 80 años, tuvo de actividad la bodega, y hemos tenido la fortuna de poder excavarla y poder tener la referencia de lo que era una bodega pues hace 2300 años. Además, en un medio donde se jacta, pues claro, aquí todos nos jactamos, la cultura no interesa, pero cuando hay que fardar un poco, la cultura va por delante. Esa es la realidad. Yo no nací en el puerto, ya lo ha dicho Pepa, nací en Sevilla, después he estado en Madrid muchos años, y después he estado en Cádiz, y estoy en Cádiz. Pero cuando yo llegué aquí por vez primera, yo oí hablar de vinos, de bodegas, y oí hablar, lógicamente, toda esa cultura referida a lo que es el vino. Pero cuando el pico y la pala desentraña lo que es una bodega, que puede ser el símbolo, lo que no nos damos cuenta es que tenemos que hacer símbolos. Y esos símbolos para una zona de vino, una zona que se capta de haber tenido y tiene pues unos vinos extraordinarios, unas bodegas que han sido gran parte de su historia, al menos desde el siglo XVIII y hasta la actualidad, pues se le aparece de pronto una bodega completa, incluida los templos para lo que es el ofrecimiento del primer mosto a la divinidad, que es un vetido, ahora lo veremos, y si te vi no me acuerdo. Entonces yo me pregunto, ¿de qué os jactáis, señores? ¿De qué cultura? ¿Estáis fardando para qué? ¿Para una feria? ¿Para la Semana Santa? ¿Para tres cosas? ¿Para tres tonterías? Mil cosas. Y cuando llega la hora de la verdad, de uno ofrecerse al mundo desde la cultura, porque nosotros no podremos ofrecer tecnología, unas grandes tecnologías, pero sí nos avala una enorme cultura, que es lo que hay que defender a muerte. Además, creyéndoselo de verdad. En un momento, y lo tengo que decir con bastante, digamos, pesadumbre, donde la cultura parece que es un aditamento, hay para algunos, no interesa mucho, el pasado no existe, o si existió no tiene nada que ver conmigo, demostraremos que sí, de lo que pueda, y hablar de cultura desde la universidad hoy día, eso que llaman humanidades, parece que es algo menor. Hay que decir perdón, que yo estudié humanidades, es verdad, historia y arte, y prácticamente hice clásicas, y eso me dio un bagaje, pues, para percibir el mundo, que al fin y al cabo es lo que nosotros hacemos, percibirlo. ¿Y cómo lo percibimos desde la cultura? No se puede percibir de otro modo, imposible.
por mucho que uno quiera jactarse de lo contrario. ¿Y quiénes tienen que favorecer todo ello? Las universidades. Y la universidad, por desgracia, hoy se pone de espaldas a lo que es la cultura. Prefieren las nuevas tendencias, la inteligencia artificial con todas sus modalidades, todo lo que conlleva, lo que cree algo que evidentemente puede contribuir a la tecnología en el mundo y poquito más, tampoco sin creérselo mucho. La inteligencia artificial está sobrevalorada porque vamos a ver, si yo veo de pronto que me están a mí no estoy limitando, sino incluso reduciendo mi voz, a mí eso no me gusta nada. Es que no me río, realmente no me río. Que me tengo que reír yo de una barbaridad tan absoluta. ¿Por qué me tengo que reír, por ejemplo, de un móvil en el que está continuamente enviando mensajes? Porque es evidente que yo lo avalo, es evidente que lo uso, es evidente que es algo positivo, pero es evidente que es algo muy negativo. Un niño de 3 o 4 años teniendo un móvil donde continuamente mensajes, porque uno, en mi caso, yo puedo responder los mensajes porque me avala la cultura para poder responder, pero ese no es el porcentaje, desgraciadamente, del pueblo que lo usa. ¿Qué estamos haciendo, pues? Una manipulación absoluta, una esclavitud absoluta bajo la égida y bajo el paraguas y bajo la capa de la civilización y del desarrollo tecnológico. Dicho esto, vamos a entrar en otras cuestiones. He presentado esto porque me gusta mucho la pintura, y Van Gogh, el pobre que no vendió ni un cuadro, ahora cada cuadro, el menos valorado, están 50 o 60 millones de euros. Pobrecito, yo me pregunto, si viviera ahora y pudiera ver lo que es el mercado, y ya estoy dando al mercado también un cierto, digamos, golpecito en la espalda. Pues el pobre nos dejó aquí este cuadro maravilloso con su técnica pictórica sobre lo que es la pintura. Es el viñedo de Arles, pues tal como se puede leer aquí. Voy a ir, quiero sintetizar solo a través de la diapositiva porque el tema es complejo, el tema es amplio y quiero pues, cumplir con el horario lo mejor posible. Fijaros dónde estamos. Estamos situados precisamente desde lo que es el Mar Negro, estamos situados en lo que es Turquía, estamos aquí lo que es Siria, Palestina, Egipto, Grecia, Roma, Cartago, nada más y nada menos. En este pequeño espacio, porque al fin y al cabo, que son 3.000 kilómetros desde estas costas hasta aquí, 3.000, 3.000, nada, prácticamente nada. Y lo que ha dado esto, si estamos hablando de filosofía es porque existieron Platón y Aristóteles. ¿Y qué es lo que se ha hecho en gran parte? Repetir lo mismo dándole vueltas a lo mismo. Bueno, podría poner estos ejemplos extraordinarios. Esto en gran parte es lo que se llevó allí, a ese otro continente. Las filosofías, nada más y nada menos de Platón y Aristóteles, nada más y nada menos, que todavía sobreviven y perviven. Y si hablamos, por ejemplo, de la pintura, hay que ver lo que son las pinturas griegas, las pinturas romanas, o lo que es la arquitectura. Cuando vemos ciudades de esta naturaleza, como sudamericanas, tal y cual, ¿qué tipo de cultura estamos viendo? Una cultura, evidentemente, que engrandece a través de las formas y a través de muchas cuestiones. Quiero decir con ello que este pequeño espacio, pues, ha propiciado prácticamente lo que Prodel dijo en su libro sobre el Mediterráneo: haber sido es una condición de ser. Pobre pueblo que no tenga a sus espaldas la condición de haber sido, y que es haber sido la historia. Porque nos creemos que la historia está para ser aprendida y aprobarlas en un examen, ya sea de PUC, ya sea de universidad, ya sea de lo que sea. No, la historia no ha muerto, está viva y pervive en muchas de las cuestiones, matizada
quizás arropada, a lo mejor con otros lenguajes, pero la esencia es la misma. Y yo digo, por favor, en los libros de historia, quitad los capítulos del 1 al 20, porque todo es un continuo con diferentes cuestiones que propician las circunstancias, como decía Ortega. Uno es producto también de las circunstancias. Pero no hay rupturas. No hay rupturas. Si se está hablando, por ejemplo, que si el Renacimiento no es una cuestión del 400 ni 500 italiano, ni mucho menos. Eso empezó mucho antes, ya en la Edad Media, podemos ver. Y cantidad de cuestiones que evidentemente yo no voy a estar aquí, pero sí dejar al menos este mapa en la cabeza, que en tan poco espacio aquí se conformó prácticamente todo lo que conocemos y decimos y definimos como Occidente, como cultura occidental. Y ese es el orgullo que tenemos, que ese círculo rojo que está al fondo abarca un término y de una importancia excepcional, Tartesos, vinculado con la Tarsis bíblica. Y la Tarsis bíblica, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento no son libros menores. Vamos a ver si hay que leerlos por necesidad, no por creencia, sino por necesidad. ¿Qué pueblo ha tenido la posibilidad de escribir una Biblia? A mí que me digan uno. Otro pueblo, por ejemplo, la Ilíada de la Odisea, después en el mundo griego, para comenzar el tema, ¿no?, de lo que son los mitos, de lo que es la historia. Pues es aquí donde se desarrolla lo que es el vino. Evidentemente el vino no surge aquí, surge en este otro círculo, que es en torno al Mar Negro, hacia el 7000 a.C. empezamos a ver las primeras posibilidades de bebidas del vino. Eso tiene una larga historia. Hacia el siglo, al milenio tercero, se va desarrollando por lo que actualmente es Turquía, que es esto que aquí vemos, también el Próximo Oriente, y un poco más tarde se va expandiendo por el Mediterráneo, y un poco más tarde, hacia el siglo VIII, entra aquí con los fenicios, el vino. El vino es una bebida, es obvio, es una bebida que tiene muchos matices. En este caso es un relieve asirio. Aquí vemos a un señor sentado con una señora que es una diosa, es su mujer, sentada, que están bebiendo uno de los primeros vinos posiblemente que las sillas se estaban bebiendo. El vino aquí lo vemos también ante un personaje asirio haciendo una libación después de una batalla contra lo que es el león. Aquí estamos viendo, solo son flashes de bebidas de vino, lo que es el simposium griego, donde el vino es algo muy particular. Vemos diferentes elementos, aquí un simposium, aquí una ofrenda, en esta zona de aquí estamos viendo pues abajo Dionisos, el dios del vino, su parafernalia de danzas y de bailes, y aquí vemos algo que me parece importante, se crea o no se crea, que es la transustanciación. El vino se convierte en algo que es extrahumano y va mucho más allá de la esencia del hombre. Es la representación de la divinidad, la representación de Jesucristo, de Dios, junto a lo que es el pan. Dos elementos que al parecer no son de una extraordinaria importancia, y si no son, se constituyen en lo que es la representación de lo que es la esencia de todo un complejo de ideas y de todo un complejo religioso que se llamó el cristianismo. Y esto me parece que tiene su importancia, es una reiteración, se repite continuamente en la misa, esto porque la misa no es otra cosa que el decir que es la conversión de lo que es el cuerpo y la sangre en la esencia divina. Y esto, señores, se crea o no se crea, es algo extraordinario, porque ha sobrevivido, porque ha pervivido y porque sobrevivirá seguramente en el tiempo.
Historia recuperada, vamos a ver los elementos que componen la arqueología. Estamos en la Bahía Gaditana, ya nos encontramos aquí. El prólogo sería muchísimo más largo, pero no es la ocasión de hacerlo. Estamos en la Bahía Gaditana y uno se pregunta, ¿qué es la Bahía Gaditana? La Bahía Gaditana, pues, es donde una vez entraron los fenicios hacia el año 800 a.C., no en el 1100 como se dice, y también tengo que decir que Cádiz por sí misma no hubiera vivido porque no tenía condiciones para ser vivida. Esa isla, que se llama Eritía, era una isla escasísima y sobre todo no se podía vivir porque le faltaba algo esencial. Yo he sido criticado, pero a mí me da igual, porque cuando yo digo, decidme dónde estaba el agua, sin agua no hay posibilidad de vivir. Eso es evidente. Y no hay posibilidad del desarrollo de una ciudad. Eso es obvio. Lo que no quiere decir que no hubieran estado unos cuantos fenicios, no demasiados, no muchos, ahí en una isla sagrada. Y enfrente, en esto que se llama CDP, o he puesto aquí Castillo de Doña Blanca, es donde realmente estaba la ciudad importante. Yo sé que esto, decirlo, cuesta mucho en el ámbito gaditano, pero es que la realidad es lo que es. Yo no me puedo inventar un mito, pero el mito tiene algo consustancial, es necesario en la historia. Toda empieza por un mito, por algo que no existió, ante la impotencia del hombre ante la naturaleza, ante la impotencia del hombre a responder a las preguntas, ante la impotencia del hombre evidentemente, ante una inundación, un rayo, una tormenta, un trueno, un desastre. ¿Qué decía este hombre? ¿Cómo podía afrontar el tema? ¿Cómo podía hacerlo? Pues a través de llevar a consideraciones de carácter religioso y de castigos y de seres divinos, y de ahí surgen mitos, evidentemente. Pero estos mitos son importantes porque después viene la historia más real. Nunca la historia ha sido del todo real. Estamos acostumbrados a tener un libro en la mano clásico. Hoy tengo a Estrabón. Pues Estrabón está escribiendo para Augusto, está siendo pagado para Augusto. Y esto me recuerda mucho a la forma de transmisión actual nuestra. Absolutamente mucho, porque está diciendo lo que uno quiere oír. Ese es el problema de las fuentes, que no. Y eso es lo que quiero advertiros también. Cuando la tengáis, leedlas con efusión y con pasión, pero tener siempre la crítica por delante, porque el que escribe siempre hay una mano por detrás que le está lógicamente diciendo, escribe esto que me interesa, porque se llama el poder. Pero esta es otra cuestión, evidentemente también, pero tenía que decirlo, porque el tema de Cádiz es evidente. Se escribe en un momento determinado en el que se quería resaltar algo que es la llegada de Roma aquí después de haber vencido la Segunda Guerra Púnica, que en realidad es la Primera Guerra Mundial, no la del 14, sino la Segunda Guerra Púnica es la Primera Guerra Mundial, porque iba desde la India hasta Occidente, pasando por toda Europa y por todo el norte de África. Si tuviéramos un mapa en la cabeza, nos asustaríamos de lo que supuso esa confrontación entre Roma y Cartago por ver quién iba a controlar el mundo. No la del 14, ni la del 40, la del 39, la del 4. Esta más reciente, mucho más reciente. Bien, pues aquí tenemos a Cádiz, obviamente descrita como la primera ciudad fenicia fundada, y yo me pregunto, ¿dónde estaban los indígenas? Porque en un barco que tiene una eslora de 30, 40 metros, una capacidad muy poca de personal, pues venían muy pocos fenicios. Eran suficientes como para llevar una gran posibilidad de cultura en adelante, que duda cabe, y ofrecer unas tecnologías que no se conocían, y nos trajeron una serie de elementos que tampoco conocíamos, y nos enseñaron que es el comercio, pero no el comercio cercano, sino el comercio distante, el comercio ya, eso que se llama un sistema mundo, un sistema de mundialización, por ejemplo, que se puede hablar de este momento de esa naturaleza, ¿no? El vino fue uno de ellos, evidentemente. Luego, Cádiz
tenía una función básicamente simbólica. Nosotros estamos acostumbrados a valorar las cosas solo por su grandeza, por su apariencia, por su grandeza. Y a veces las cosas, una pequeña capilla, como fue por ejemplo el Rocío en su momento, pues tenía una importancia excepcional. Esa capilla está sobre una que es medieval, esta medieval está sobre una que es fenicia. Eso es lo que yo decía de que los capítulos no deben existir porque evidentemente no hay interrupciones sino consecuencias y consecuciones de la historia, evidentemente. Pues esto es el significado de Cádiz. Tiene el valor simbólico de la presencia ideológica. ¿Por qué es la cultura? Pues la cultura es aquello con la que uno se defiende desde el punto de vista material, social e ideológico. Esa es la cultura en realidad. Que pueda diferenciarse, pueda variar en algunos aspectos, ¿no? Y nadie puede viajar sin cultura porque no podemos ir libres en el mundo. Tenemos que tener una serie de ideas para responder las preguntas que a veces continuamente se nos manifiestan en lo material, en lo social y en lo ideológico religioso. Y eso es lo que es Cádiz, pero claro, la historia también requiere producir. En ese sentido, la producción como factor de un cambio social y con el avance, pues me parece que una vez leído más, es de las cuestiones que evidentemente tenía razón. No entro en otras cuestiones, pero sí en sus libros sobre la tecnología y los cambios sociales. Evidentemente, nada más. Se requiere, lógicamente, producir pues, para efectuar un comercio y una tecnología para realizar esa producción debidamente con excedentes como para ser comercializada. Y todo esto se hace aquí en Doña Blanca. Doña Blanca es una ciudad que tiene 7 o 8 hectáreas, donde vivían unas 1.500 personas. Cádiz es una pequeña zona donde seguramente había 6 o 7 viviendas. Aquí tenemos en Doña Blanca unas 1.500 viviendas de ese momento, y ambas dos conforman lo que es Cádiz. Cádiz no es plural porque digan, eso es que está escrito en plural, no, porque en esencia y en realidad históricamente es plural. Junto con el templo de Melcar, porque se requiere siempre esa divinidad, ese Dios. El hombre no puede vivir sin religión. Es que no puede vivir sin religión, ni siquiera lo que fue en su momento, y perdonadme, y lo podría demostrar perfectamente, el comunismo, por ejemplo. Es imposible. Por poner casos extremos, porque parece ser que al hablar de religión uno está hablando ya de cuestiones que evidentemente forman parte de lo que es una confesionalidad. Yo no hablo de confesionalidad, yo hablo de religión, que es algo muy diferente, muy distinto. Luego, aquí tenemos, pues, entre Cádiz y Doña Blanca, para que salgáis también con conceptos que yo sé que son muy debatidos, los tengo escritos. Yo no escribo nada por la novedad, sino porque cuando tengo una serie de datos que me posibilitan que lo que diga tenga una consistencia. Si no, ¿para qué iba a escribir? Entre ellos viene el vino tuvo su origen del vino, en realidad, fue el que emborrachaba. Si el vino no hubiera emborrachado, hoy día seguramente no tendríamos vino de ningún tipo en las mesas. Por una razón, porque tiene que competir con la droga. En los actos religiosos, hace 7.000 años en el Mar Negro. Así empieza la historia del vino. Se ve que tiene un carácter psicotrópico, el hombre sufre una evolución, una desnaturalización, y desde su punto de vista, de su comportamiento normal, y eso es lo que se efectuaba a través de la droga en los elementos religiosos, y lo que seguramente se hacía aquí en Jimena, en la Laja Alta, tal y cual, porque uno no se puede presentar ante una divinidad diciendo, yo llego a mis matas, vengo aquí a conversar contigo. Hombre, por favor, eso en ese mundo antiguo, eso no era así, ni mucho menos, evidentemente. Había que ir de otra forma, había que ir de una forma transformada, de forma modesta, porque esos rituales, que podríamos hablar mucho de rituales, pero no lo vamos a hacer aquí, pero sí saber que el vino tuvo su origen porque una vez que se pudo ver que de
uva podía obtenerse un líquido y ver sus efectos, pues bueno, pues tuvo sus consecuencias. También estaba la cerveza, y la cerveza competía con el vino. En Egipto se bebía mucho más cerveza que vino, por ejemplo. Otra cosa muy interesante, porque es lo que está sucediendo prácticamente ahora. Esa, digamos, esa ¿qué se bebe más? ¿Vino o cerveza? Hoy día se bebe más la cerveza, eso pasaba también en la antigüedad. Pero sobre todo por los efectos de carácter psicología. No es ya una bebida simple, por tanto, adquiere un gran valor en el que en Occidente se instaure, en esta zona en la que estamos habitando, se instaure un sistema de producción de vino que tuvo una gran posibilidad de comercio exterior y un gran valor, junto al aceite. Y el vino, el aceite tampoco se conocía, me refiero en época fenicia, fue cuando empezó a usarse, ¿no? La púrpura, los elementos, la gallina, por poner el burro, el negro, tal y cual, una serie de elementos que nos parecería muy sencillo y que antes eran de una naturaleza de un gran valor. Bien, aquí, en esta zona, es cuando empezamos a conocer los primeros vinos que se van distribuyendo por todo lo que llamamos España y norte de África. Bien, estamos ahora en el conjunto de Doña Blanca. ¿Por qué he dicho que cuando hablemos de Cádiz, de una forma necesaria, se ha de hablar de esta zona? Yo llegué aquí por una casualidad, a acabar en una clase, recuerdo, en Madrid, pues era el último día, tuve una gran suerte, me estaban despidiendo los alumnos para verlos en el examen, ¿no? Y me quejaba de que en Cádiz, pese a tener el sarcófago y pese a tener elementos que para el museo están muy bien, sin embargo para la historia no dicen tanto, son cuestiones muy importantes, pero muy modernas, porque lo que son los sarcófagos son del siglo V, IV, pero estamos hablando del siglo IX, X a.C., que es cuando empieza la historia, ¿no? Alguien levantó, dije que ojalá pudiéramos encontrar en la cercanía, puesto que en Cádiz era muy difícil, por las razones de la ciudad moderna y por otras razones que no existía nada, pues alguien levantó la mano. Yo conozco un yacimiento en Doña Blanca, en el puerto de Santa María, que se llama Castillo de Doña Blanca, tal y cual. En efecto, yo le hice caso. A la mañana, al día siguiente, yo estaba en el ayuntamiento del puerto y a los 3 o 4 días estaba en el Ministerio de Cultura y pedí el permiso de excavación porque le vi la posibilidad, no sabía realmente lo que me iba a proporcionar, pero la posibilidad sí. Y esto es lo que se llama Doña Blanca. Un tel es una colina artificial de unas 7 o 8 hectáreas, donde ha habido pues todo un proceso histórico de unos 500 o 600 años, donde se ha conformado eso que llamamos civilización occidental en parte, y sobre todo Tartesos. Tartesos se conforma a través de unos elementos orientales y una integración con el mundo indígena, no en plan de colonización o colonialismo, como se le quiere dar ese tinte, de una confrontación, al contrario. Porque no se ve, en realidad eso no se ve en absoluto. Lo que se ve es una convivencia beneficiosa para unos, porque podían ascender a través de la tecnología que el otro aportaba, las clases indígenas de aquí. Y para otros, porque había un provecho, claro está, un beneficio, ¿no? Que evidentemente una mano de obra, unos resultados productivos y un comercio de carácter internacional. Y eso, unido a unas ideologías de carácter religioso, de carácter urbanístico y de otros elementos de la cultura, se conformó lo que se llamó Tartesos. Tartesos no hay que buscarla en el corte de Doñana, ni que buscarla en los periódicos sensacionalistas. Tartesos es más fácil. Tartesos está a la vista, y tan a la vista está que parece que no existe.
porque hoy día lo que interesa es siempre la sensación, el sensacionalismo. Se habla de la Atlántida, y como Platón, es que no sabemos que Platón, cuando está escribiendo la Atlántida, y perdonad que haga estos incisos, pero que os llevéis al menos un concepto de lo que yo al menos creo que es la historia y lo crítico que hay que hacer con la historia a veces, y no creerse todo lo que os digan, no creeros muchas de las cosas que os digan, ¿verdad? Yo tampoco las creo, ni en la actualidad, ni en la actualidad, otra cosa que podríamos ver. Pues bien, pues la Atlántida, Platón está viendo un mundo de decadencia, y siempre uno acude, hubo una época, porque no se nos pasa a nosotros. ¿Quién no ha tenido una juventud a veces tremenda? Lo que vivía en casa era extraordinario, a lo mejor es un infierno, pero bueno, el hombre trata siempre de trascender y de transformar bastante la realidad. Y por eso la filosofía sí es inherente a la historia, absolutamente inherente. Es necesaria, porque al fin y al cabo estudia la filosofía al hombre. ¿Y qué es el objeto de la historia? El hombre. Y en este caso estamos buscando cuestiones que evidentemente son más sensacionalistas y venden mucho más, y hoy día mucho más con los YouTube. Si se hace un programa, por ejemplo, de la Atlántida, puede tener 1 millón de visitas, y si se hace un programa a lo mejor más serio de tal que eso puede tener solo 10.000. Esa es la diferencia. Seamos sensacionalistas y vamos a vender cada vez más. Lo digo porque estamos en ese peligro, en esa contingencia. Este es Doña Blanca, el té de Doña Blanca. Vamos a ver ahora, a pasar las diapositivas. El vino llega aquí con ellos hacia el siglo VIII a.C. Este es uno de los puntos. Conocemos de su existencia a través de los materiales. Lo que no sabemos son los procedimientos iniciales en el siglo VIII y en el siglo VII de cómo se hacía, de dónde estaban los lagares, de cómo se hacía. Lo que sí tenemos son los elementos que son las ánforas donde venían, porque claro, venían vinos de muchos lugares, y sucedía lo que sucede hoy. Hoy día cada cual tiene su mejor vino. Pues los griegos tenían el vino mejor y había que venderlo muy bien para competir en un mercado. Si es que estas cuestiones, cuando hablamos en el mundo antiguo, estamos hablando de unos términos que son los actuales. El vino de Pramio, bueno, como si hubiera un Pegasicilia, una cosa de esta, con lo cual aumenta mucho el precio, tal cual. Esto es lo que sí vamos conociendo. Entonces, por ejemplo, una cantidad de envases, al menos de más de 20 o 25 sitios, que solo pueden traer 2 elementos, aceite y seguramente el vino para los elementos cruciales en actividades tanto religiosas como sociales, con un carácter de manifestar el poder. El poder se manifiesta, el poder nunca se puede ocultar, jamás, sino, ¿de qué estamos hablando? El poder tiene que ser manifestado, y el vino es una forma de manifestación también a través de esos simposios y de esos rituales, de quién lo usa, de quién no lo usa, porque no todo el mundo puede el marcar las diferencias. El hombre siempre ha ido marcando diferencias a través de lo que puede manifestar. Yo recuerdo hace muy pocos años los toreros tenían que tener un Mercedes. Hoy día el Mercedes ya no ha sido sustituido por otra cosa, pero el tener el Mercedes daba una apariencia de esencia social, económica. Y esto ha sucedido siempre, y sigue sucediendo siempre, y a veces casi no nos damos ni cuenta. Bien, esto es Doña Blanca. Aquí tenemos elementos de una bodega pequeñita del siglo, pequeña o al menos con pocos elementos, con una serie de lagares. En este caso, aquí vemos una forma circular, vamos a ver elementos, y aquí vemos un templito, un templo muy pequeño que tiene una divinidad que es un betilo, porque el betilo es lo que representa las divinidades. En el mundo antiguo, en el mundo fenicio, no es tanto la manifestación antropomorfa de la divinidad, eso es una cuestión griega, que una cuestión oriental. La cuestión oriental es el betilo. ¿Qué es el betilo? Pues el betilo es una piedra troncocónica donde dentro reside la divinidad. Nunca se exhibe ella misma, nunca se expone a través de su forma.
en muy escasos elementos las vemos. Eso es un vestilo, la casa del dios, esa es su tradición. Bien, esto es un pequeño vestilo, aquí lo vemos incluso ya en una época mucho más reciente, en una moneda, lo que es un soporte, que es de piedra, y lo que es una pequeña montañita, de esa pequeña montañita, esa esencia. Pero hace falta mucho más para realmente ver que las esencias divinas viven en pequeños lugares, por ejemplo, que era el tabernáculo. Pues un lugar donde iban todo lo sagrado, era muy pequeño, que es el lugar donde actualmente el sacerdote coge el vino, pues es un pequeño recipiente donde vive la divinidad, no hace falta su manifestación, ahí, en la esencia divina. Esto sucede igual aquí, porque si tuviéramos que hacer una historia de lo que es la religión, a veces llegaríamos a algo que me diría, no parece que es pues así, quizás porque sean elementos que uno diferencia mucho de otro y nada hay nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Bien, esto es una zona circular que pudimos ver que era un horno donde se hacía el vino en dos modalidades, el vino, la sapa y de fruto, vino dulce en suba. Y estos son los lagares y esto es el templo. El vino va unido intrínsecamente a lo que es la religión, porque de ahí parte esas ofrendas divinas y ese consumo en acto religioso siempre estuvo unido al tema religioso. En este caso los fenicios nos trajeron pues, lo que son estos templos con estos vestidos. Subiéndonos más en la sierra de San Cristóbal, lo que es la sierra, encontramos ya la bodega completa. Cuando he dicho más antigua del mundo conocida, es la más antigua, completa, conocida en el mundo antiguo, la más completa, la única más completa. Y por ser tan completa, los bodegueros miran a otro lado, los políticos miran al cielo y nosotros miramos a la bodega y decimos, pobre bodega que pudiera haber sido, y lo es todavía, la manifestación simbólica de lo que es el vino en Occidente y lo que es la primera bodega. 2300 años le contemplan a esta bodega, que es la que vamos a ver ahora. Pues aquí tenemos una foto aérea, una vez excavada arriba, que es una zona industrial, una de las industrias que se realizaron en la Segunda Guerra Púnica, en el siglo III a.C. Sin entrar en más detalle, vamos a ver la planta. La planta de la bodega, pues tiene aquí una zona, aquí un lagar, una serie de habitaciones, voy a simplificar mucho, que son lugares para la vinificación y son zonas de almacenes, otras zonas para el vino, la sapa y el de fruto, que es un horno que no alcanza una temperatura de más de 190 grados, para hacer ese tipo de vino, un tipo de vino dulce que tiene dos nombres, ya Columela nos lo dice, sapa y de fruto, y que sabíamos que evidentemente es lo que se bebía. Tenemos aquí en zona roja, bueno, aparte de todas estas habitaciones que son habitaciones dedicadas a lo que son el prensado, ahora vamos a ver algunos ejemplos más, son 1500 metros lo que tenemos aquí de bodega que se puede reconstruir francamente bien. Y esta zona roja son los templos que están asociados a lo que es la bodega. Lo veremos después con algún detalle. Esta es un trabajo que se nos ha hecho en 3D de ver los espacios de la bodega. Esta es la zona de lo que son los templos y esta es la excavación. El estado de conservación, pues, francamente, no es malo. Aquí se ve con bastante detalle lo que es el lagar. Aquí y aquí es donde se pisa la uva y donde cae aquí, a este recipiente, el mosto, el primer mosto. Aquí lo vemos con más detalle. Incluso se nos conservó algo que era muy importante. Cuando venía por la carretera había esos pueblos blancos
yo estaba viendo viviendas fenicias. ¿Por qué? Porque he tenido la suerte de excavar viviendas fenicias del siglo VIII, enfoscadas y pintadas de cal, y con zócalos rojos, y con suelos rojos, perfectamente. Luego la tradición nos viene casi de ahí, pues yo no hay nada. Luego, para ver debajo del sol. ¿Qué se hacía aquí? Pues pisar la uva, esto hace 15, 20 o 30 años, esto en el mundo romano, y podría poner muchos ejemplos en el mundo egipcio, de modo que es un sistema. Los pueblos viticultores descubrieron que la dura tarea de pisar la uva en el lagar se realizaba con mayor eficacia si se llevaba a cabo con determinados ritmos. ¿En qué se diferencia este mosaico romano de esta pisada de la uva? Creo que es de Jerez, me parece. Es una foto que me dieron, pero hay muchas fotos, por supuesto, en ninguna. Y son 2000 años de diferencia lo que le contempla. Y si pusiera ejemplos del mundo egipcio, serían 4 o 5000 años lo que nos contempla. Lo mismo, es el mismo procedimiento. No ha cambiado nada su procedimiento. El líquido va a parar, en este caso, a unos grandes vasos. En el caso que hemos visto antes, a un gran recipiente construido. Y vemos que los envases no eran de madera, obviamente, eran de cerámica, conocemos como ánfora, ahí donde se vivificaba el vino durante un tiempo. Así se ha reconstruido lo que debía ser pues un almacén. En esta fotografía, en esta diapositiva, son esos hornos a los que antes me he referido para la producción del vino que realmente se bebe. Es el vino mezclado con fruta, un vino afrutado. He tenido la suerte de poder excavar 4 de ellos. En los siglos IV, III antes de Cristo. Antes tengo las evidencias de la bebida del vino, tengo incluso las semillas ya de lo que es la uva, y una uva ya tratada para estos menesteres, no en estado silvestre, sino en estado ya cultivado, desde el siglo VIII, incluyendo las copas, incluyendo muchos elementos. Mi mujer Carmen acaba de leer su tesis, donde en el siglo VIII se hacían una serie de rituales relacionados todos con el vino y con copa, siglo VIII antes de Cristo, donde los fenicios ya habían dejado su impronta. Pero cuando hablo de esa conexión es porque las tumbas que ella ha excavado y ha publicado y va a publicar en su libro, en la tesis, son de personajes indígenas que habían ya asumido el concepto de que el vino y el ritual que conlleva, que no puedo explicarlo ahora con detalle porque el tiempo apremia, evidentemente se utilizaba. Luego, si uno adapta algo, es porque ese algo es beneficioso para su vida. No se puede adaptar lo que realmente no se quiere de una forma tan fácil. Y en este sentido, en el túmulo, en la necrópolis de Doña Blanca, la necrópolis solo tiene 100 hectáreas. Nada más. Es un bosque sagrado, llena 100 hectáreas nada más, que llena completas de tumbas de diferentes elementos. Por poner, cuando he dicho Cádiz, Doña Blanca, Cádiz las dos, tengo mis razones suficientes como para ver esa dualidad, junto con el templo de Melcar en Santipetri, lo cual conforma una trilogía perfecta. Aquí vemos lo que debía ser un horno de este tipo y lo que es una prensa, que solo tenemos la base de la prensa porque la prensa construida de madera no se nos ha conservado, ¿no? Pero los elementos son todos los conocidos. Son ejemplos egipcios, por ejemplo, del pisado de la uva, ejemplos de prensados. Este elemento de aquí es la base de una prensa que seguramente sería de madera, al modo seguramente griego. Quizás esta foto se pueda traspasar aquí, teniendo una cierta imaginación, pero bueno, parece ser que era lo posible.
Y aquí entramos en el tema de lo que son los templos. Toda esta zona son temas de templos. Esta zona de aquí es un templo en el que aquí, lo veremos con algún detalle, había un podio, un soporte, e incluso soporte arriba para sustentar lo que es un betilo. He dicho ya lo que es el betilo, la divinidad encubierta en una montaña que a su vez procede de elementos orientales. Miren, de verdad, entrar en Irak, en la situación actual, y la situación de Sumer o Akkad, da una gran pena. ¿Sabed lo que surgió de allí solo escribiendo por una cultura? También se manifiesta no por lo que dice, que no lo oímos, sino por lo que escribe, que lo leemos, evidentemente. Y cuando uno acaba de escribir el poema de Gilgamesh o el poema de la creación, ese hace 5 o 6 mil años, ese pueblo es una grandiosidad extraordinaria. Bueno, ese pueblo puede escribir, por ejemplo, lo que son la Biblia más moderna, del siglo VIII, VII, por lo general, que era muy antigua, no. Y ya está bien, o el propio Homero, ¿no? Pero en el caso este de aquí, pues estamos viendo a estos, un templo que tiene un lagar, es este lagar de aquí, solo y exclusivamente un momento, quizás en septiembre, pienso, no lo sabemos con exactitud, pero posiblemente sea el momento, ofrecer el primer mosto, la copita de ese producto que ha sido pisado a la divinidad. El número 6 es donde vive el betilo, tiene su casa, una cosa tan modesta como es un betilo. Aquí tenemos algún elemento musical, y aquí en el 9 es donde el sacerdote entra, porque un templo en la antigüedad, esto era imposible hacerlo en el mundo griego. Nosotros no podíamos entrar en el Partenón. Una conferencia del Partenón era imposible, porque es solo la residencia de la divinidad, de Atenea Partenos, por ejemplo, pero en cualquier otro templo. Los ritos siempre se hacen fuera, siempre fuera. Es un templo. Luego, este templo que estamos aquí solo puede ser accedido por el sacerdote y aquel que esté autorizado para la pisar de la uva, por los sacerdotes seguramente. El 9 es un espacio donde ha aparecido muy pocos elementos arqueológicos, porque así tenía que ser, porque era el espacio donde el sacerdote oía la voluntad divina, los consejos, esa voluntad que se transmite. El sacerdote es el transmisor entre el Dios y el hombre, es que lo es en la actualidad. Cuando un sacerdote se coloca en un púlpito, ¿en nombre de quién está hablando? De él mismo, no, por favor, está hablando en nombre de lo que es de lo que son unas ideas que son sagradas, que evidentemente no las ha escrito él podrá hacerlo de una manera u otra, formalmente, pero en la esencia está hablando en nombre, es Dios quien está hablando en definitiva. Pues en principio aquí este es el punto donde el sacerdote se pone en contacto con la divinidad. Esta es la zona donde se pisa la uva, aquí donde se ofrece el primer vasito de vino. Esta es la zona donde vive el betilo en la época en la que no se le emplea, no se utiliza, y esta zona algún instrumento musical se ha concretado. Esto de aquí, esto comprende esta zonita de aquí, es la que es la roja que ven, pero yo estoy viendo las dos cosas, no es. Bien, aquí tenemos 18, 19, 20, no sé si leerán lo suficiente. Esta zona de aquí tenemos otro templo, un templo muy interesante, porque es un patio aquí, el 19, donde hay un betilo en un espacio abierto. Pero en el 17 tenemos la tríada betílica, en cierto modo, que es la esencia de lo que después se va a conformar en el cristianismo como la Trinidad. Y me dirán, pues
podría hablar mucho más de ello. Lo he dicho al principio, no hay capítulos en la historia, hay solamente un recorrido con algunas diferencias que no son sustanciales en muchas cuestiones, son formales nada más. Y aquí tenemos el lugar donde se celebraba el simposio sagrado ya a todo volumen, o sea, copas, cantidad de copas, de ánforas, había una fiesta sagrada en ese momento. Por tanto, sin entrar en mucho detalle, porque es motivo de un segundo libro que estoy terminando sobre la bodega, pues tenemos una zona muy amplia de carácter religioso, funcionalmente diferente, en relación a algo que se llama la producción de vino. ¿Y dónde se produce? Pues en los lagares se pisa, en los hornos se cuece y las ánforas se introduce ese líquido. Eso es lo que se comercia, pero esto es lo que se vive desde el punto de vista religioso de las ideas, y es de una importancia excepcional, porque podemos hacer esa vinculación perfecta de que el vino no es algo, es un producto más, sino un producto con significados, y cuando a las cosas les damos contenido de significado, adquieren una dimensión extraordinariamente importante. Estas son las plantas, menos mal que tenemos esto, porque corría el año 1991, yo estaba en Madrid, en la Autónoma, cuando me llama el guarda y me dicen, venga usted, porque lo que ha dejado abierto se ha convertido pues en una zona de motocross, y lo que yo veo son motos corriendo por encima de los muros. Yo sé que da mucho gusto la destrucción, debe dar una satisfacción tremenda, como llegar a un coche, vamos a dañarlo, llegar a un sitio, vamos a ponerle gasolina, debe ser, pero claro, a mí no me hizo esa cantidad, francamente, porque habíamos una excavación, para empezar, ahí trabajan mucha gente, operarios, estudiantes, ahí estábamos 100 y pico de personas, y 100 y pico de personas además de diferentes nacionalidades, diferentes sitios, por unos objetivos muy concretos, que no se distinguían nada de lo que pensaba el operario, del interés del operario, del obrero, en suma, en definitiva, el que coge el pico y la pala, y no solo la herramienta más sensible para las cosas más que requieren más cuidado. Estamos todos unidos por una misma idea, por resucitar un pasado, y un pasado además bastante glorioso. Aquí en lo rojo es lo que antes hemos visto, lo amarillo es lo que he dicho, donde están los tres vestilos, y en esta zona A vemos aquí una pavisa. ¿Qué es una pavisa? Un foso de ofrendas. Y aquí es donde se desarrollaba pues todas las actividades que tienen relación con el simposio, tras seguramente el ofrecimiento inicial de la primera primicia del vino al vetido, que es la divinidad. Tenemos todo explicado. Y era muy difícil porque teníamos rasgos sueltos, algunas cuestiones dichas por Columela, pero claro, él daba por seguro que cuando escribe en su tiempo no tienen que describir lo que en su tiempo se vive de una forma muy detallada, porque todos los conocen. Pero es evidente que para nosotros queremos estos detalles que los tenemos. Esto que vemos aquí son aglomeraciones de vasos rotos, enormes. Había más de 1000 ánforas, no sé cuántas copas, no sé cuántos elementos en relación a lo que es el simposio colectivo, que es la participación de toda, de una gran parte de la sociedad en el rito tras el ofrecimiento de lo que es el vino. Aquí es un foso donde se depositaba ofrenda, muy normal, en el mundo fenicio, dentro de los rituales. Aquí, ya con algún detalle más, podemos ver el lagar. Aquí se pisaba la uva, aquí se pisaba la uva, y aquí iba directamente el producto de esa pisada, que es el líquido. Este es un pequeño altar, aquí un muro de adobes, y el B es donde se
colocaba el betilo cuando realmente no tenía necesidad de ser expuesto. Era su casa, su casa. En realidad, un templo es la casa del Dios. Incluso tiene ventanas, a veces como lugares para observar, para mirar, para curiosear. ¿Quién pasa? ¿Qué es lo que sucede en la calle? Porque los dioses son curiosos y tienen necesidad de conocer qué es lo que sucede en el mundo, ¿no? Así es como se ha podido reconstruir lo que antes hemos visto. Tenemos una peliculita hecha de un señor al que yo no conozco, porque la cultura une, claro que la cultura une, a través de las redes sociales, ¿no? Publicando algo del libro, el primer libro sobre esto, un señor se interesó mucho, que no conozco, sé que vive en un pueblo de Málaga, y me hizo un trabajo a través de las plantas que yo le iba enviando, de la documentación que le iba enviando, tremendo, que dura 10 o 12 minutos, no lo he traído, donde todo esto que digo está en un sistema en 3D y además en movimiento, ¿no? Este es el betilo. Este es un betilo, es sencillamente un tronco de cono de piedra, no hay más. Y cuando de un color anaranjado, y a veces cuando va unido con su señora, con su pareja, es negro. De modo que van en una pareja divina. En este caso no. En este caso el vino solo es una cuestión de un dios de carácter masculino. Aquí en la zona anexa hay una antesala donde vemos un soporte, bueno, las piedras para soportar un vaso grande. Es tal como sentamos en la iglesia y nos presionamos y cogemos agua bendita. Aquí, en este cuenco de piedras, hacía una libación, se echaba posiblemente algo de vino, aquí. Lo mismo sucedía aquí, que todavía no está excavado. Y se adentraba uno a un espacio sagrado compuesto de un betilo, que es solo una representación simbólica, un hogar delante del betilo para hacer algún tipo de ritual y una tapadera que estaba en este caso sustentada ahí para tapar posiblemente el hogar. En esta zona de aquí, el templo de los 3 betilos. Esta es la puerta a la que he dicho que se entraba y esta es la reconstrucción que se ha hecho con 2 vasos y con el vaso de piedra para verter seguramente parte del líquido antes de entrar a un tipo de ritual que francamente ya ignoro cómo podían ser las características de ese ritual. Y junto a la pared 3 pilares que evidentemente no formaban parte del sistema constructivo de la pared, sino estaban ahí adosados, como vemos aquí en muchos ejemplos, y aquí solo traigo unos cuantos, en estas que son de la misma época, incluso anteriores, se ven 3 elementos que suben al modo de lo que aquí se ha representado. Esto es en esencia la tríada, la Trinidad divina. Y nos ha contentado mucho porque no lo conocíamos. Lo conocíamos a través de lo que son las representaciones en lápidas, como antes hemos visto algunas, pero no en lo que es un templo. Y esto no sé cómo se llaman estas divinidades, francamente no lo sé. Lo que sé que el número 3, al margen de su número mágico también, formaba parte de la esencia divina de lo que después en el cristianismo va a ser la Trinidad. Pero es que es normal, porque ¿dónde surge? No quiero hablar de cristianismo, quiero deciros solo lo que antes dije al comienzo, que todo es un continuum y que todos tenemos unas relaciones. Absolutamente, desde Atapuerca hasta ahora hay un continuum con diferentes formas de visionar y de ver. Pero en la esencia es la misma, porque la esencia del ser humano, francamente, tampoco voy a hacer el discurso, pero sabemos mucho de lo que es el hombre en suma. Por eso decía antes, ¿por qué interesa la filosofía? Porque nos acerca a entender mucho mejor lo que es el protagonista de la historia, que es el hombre.
Decidme, por favor, qué hacemos con este símbolo del vino en el mundo, porque no es otra cosa, bueno, lo estoy yo leyendo, porque no es otra cosa la historia del vino que nace de la historia del hombre. ¿Qué hacemos con este espacio, origen de Occidente, lo que somos? Y con esto quiero hacer una reclamación. El patrimonio que tenemos es un patrimonio de una gran importancia. Es una historia de carácter universal. Pensemos que cuando estemos excavando algo, como es el caso de Laja Alta, por ejemplo, no es solo una pared con 4 bancos, señores. Esto trasciende, ni siquiera es de Jimena, está en Jimena, pero no es de Jimena, ha trascendido ya la propiedad. Es una propiedad que manifiesta algo sustancial. Unos ojos de pronto se observan como unos barcos cargados de personas y ellos que no conocían atraviesan lo que después se llamó los pilares de Hércules, las columnas de Hércules, una puerta en Occidente trayendo civilización, cultura, y eso es de una importancia, créanme, excepcional. Por tanto, digo, ya no es la propiedad de nada, es la propiedad del mundo de la cultura, del mundo de la historia, de aquellos que gozamos con los frutos del otro, como yo he podido antes gozar con la conferencia del que me ha precedido, hablando de México, y podría decirse, bueno, ¿y qué tiene que ver México con los benicios? No tiene que ver nada y tiene que ver mucho, porque estaba contando historias de seres humanos y de una serie de interpretaciones, y otra serie de razones y de manifestaciones del poder. Porque claro, muchas de estas estructuras que hemos visto, el hombre, lo dicho antes al principio, el poder se tiene que manifestar, nunca se puede ocultar. Nos dice un antropólogo que en las islas Trobriand, en el Pacífico, había una pequeña isla donde vivía una comunidad. Esto es una vivencia real, vamos, no se lo haya contado a nadie, lo ha vivido. Pues el jefe tribal tenía un collar de conchas marinas que había que ir a 400 o 500 kilómetros a por ellas para que se diferenciaran de las especies que se hacían en ese lugar. ¿Para qué? Para manifestar que las tenía solo él. Esto es una cuestión, evidentemente, de lo que el poder es. El poder se tiene que manifestar de algún modo, ¿no? Pues lo que estamos aquí analizando, lo que hemos estado viendo, es muy poca cosa. Lo que he dicho de la cosa del vino, únicamente mostrar, sobre todo a través de unas diapositivas, a través de unas imágenes, lo que es una bodega. Esa bodega está completa. Yo me he empeñado, he pronunciado conferencias en el Consejo Regulador de Jerez de la Frontera, he ido a muchos sitios, he hablado con mucha gente, con muchos políticos, con muchos, y lo digo porque son los que posibilitan que estas cosas se conserven, o incluso a personas particulares también empeñadas en este tipo de cuestiones. Y no se hace mucho caso al tema de la cultura. Esto es importante porque es lo que podemos ofrecer al mundo también, señores. La primera bodega. Esto está en cualquier otro sitio y a mí me pesa porque yo soy español, andaluz y un ser humano que evidentemente goza y disfruta de la cultura y tiene la suerte de vivir en un lugar donde parte de lo que llamamos Occidente se pergeñó en la zona en la que estamos viviendo. Bien, pues esto no puede ser. Alguien me dice, bueno, es que Peña Alta, la Laja Alta no se limpia y se está cayendo la reja, pero ¿esto cómo puede ser? Pero si esto es algo que tiene que ser conservado, no nos damos cuenta que es un símbolo, no nos damos cuenta que hay que convertir todo en simbolismo, no nos damos cuenta que estamos interaccionando con el mundo, no nos damos cuenta, estaba yo, perdonad, que interrumpa lo que decía, pero en un congreso y de pronto se me acercan 2 japonesas de una universidad que no recuerdo. Estábamos como a 1000 kilómetros de distancia de aquí, quizás en Barcelona, quizás más lejos, no recuerdo. No nos vamos al Japón sin ver Doña Blanca. Y digo, ¿cuál es el interés? Porque me extrañó. Porque se explica en clases. Hombre,
Cuando alguien te dice eso, yo sé, por ejemplo, se han hecho tesis doctorales en Harvard, que es una universidad de esa naturaleza te interese por lo que estás haciendo aquí, y nosotros no somos conscientes. Muchas veces no somos conscientes, ni la universidad a veces es consciente de la importancia que tiene el estudio de la historia, al margen de otros estudios, evidentemente. Y esto en el caso del vino, porque hemos venido a dar a un lugar donde gran parte de esa historia, del marco que se llama de Jerez y Sanlúcar, pues el vino es algo sustancial. Y cuando se le ofrece la posibilidad de mostrar algo que sustancia la esencia de su ser más en épocas más recientes y sea su símbolo, convirtamos todo el simbolismo, entonces no queremos saber nada de ello. Esta bodega que habéis visto hasta ahora oculta para que no rueden más las motos como una pista de motocross, evidentemente después de mucho tiempo. Queremos sumar la bodega. En el 2018 fue elegida hubo un grupo de personas, un número de personas, para un estudio sobre el tema del vino en el ámbito de lo que es patrimonio de la humanidad, y fue elegida esta, una de ellas, junto con otra que voy a ir a un congreso en unos meses, que es en Alicante. Finalización de la excavación, porque la cultura aúna a universidades, aúna a personas, aúna a una Europa en decadencia. Porque cuando estamos hablando de una Europa ahora aquí de otra manera, estamos viendo que, se pregunta qué es Europa nunca fue una unidad, una unificación tremenda, pero bueno, además respondía a una serie de actitudes culturales evidentemente importantes. Pues eso es lo que queremos también, el hacer vinculaciones, hacer congresos, en hacer como hacéis vosotros. Por eso, Juan, ¿cómo iba yo a reunir, poder venir a una asociación para empezar, Taní, y con los objetivos que ya sabía que tenía? Por supuesto que hay que estar, eso sin duda y sin discusión. La cultura, tenemos que estar en todo lo que sea la cultura. La jurisdicción para su visita, el mirador de la bahía, por cualquiera que llegue, pues bueno, se sube él hacia San Cristóbal y está viendo cosas que es raro en esa zona tan baja, en el que se ha transformado, porque hablamos hoy de cambio climático. Yo no quiero hablar de cambio climático, lo que quiero hablar es de transformación de la naturaleza. El mar llegaba a Toalla Blanca, hoy día no. Podía ponerse de 1000 ejemplos de cosas que han ido cambiando naturalmente. En esa dialéctica entre el hombre y el medio hay transformaciones evidentes, lo cual no quiere decir que haya justificaciones en un exceso, evidentemente que no. Por supuesto que no. Pero que hay una dialéctica, unos cambios, no sé si estáis al tanto de cómo era la costa en época fenicia hasta ahora. Si hoy día llegara un fenicio navegando en su barquito negro con su bala blanca y dijera quiero ir a Cádiz, seguramente se equivocaría. O quiero ir a Sevilla, se equivocaría, porque ese gran estuario hoy día lo que se llama el Coto Doñana, es una marisma. Ha habido tales transformaciones en todos los sentidos. Lo que eran bosques hoy día son páramos. Desde Cádiz a Sevilla se podía ir perfectamente a través de bosques y árboles sin interrupción, y en otros muchos lugares. Ha habido cambios sustanciales, porque ha habido crecimiento, por el crecimiento demanda suelo, porque el suelo evidentemente conlleva destrucción. Cuando esto se hace de una forma ordenada, no pasa nada, cosas de una forma desordenada sí lo pasa. Y todas estas cuestiones son las que queremos también investigar. Igual la recreación en 3D queremos llevar al mundo de la esfera, que no sepa, porque yo hay cosas que no sé de casi nada, pero cuando se me ha transmitido algo, tener la curiosidad. No se progresa sin curiosidad. Es lo primero que le pregunto al alumno. ¿Tú tienes curiosidad? Si no tienes curiosidad, me importa mucho que tengas mucha inteligencia. Si no tienes curiosidad, no vas a llegar a nada, porque la curiosidad es lo que motiva siempre la constancia, la permanencia y el trabajo.
Se puede ser muy inteligente, ¿de acuerdo? Eso es un factor positivo, pero esto es también muy positivo. Crear el Museo de la Historia del Vino, ¿por qué? Porque es parte de nuestra esencia, y una asociación que se llama Agosierra, que se pondrá en proyecto ya, pero en funcionamiento dentro de unos días. Yo quisiera terminar, pues, sencillamente leyendo sobre Laja Alta. No puedo irme de aquí sin decir la importancia que Laja Alta tiene. No puedo ni debo. Soy consciente de que esas paredes, con unos cuantos barcos ahí puestos, lo que han significado. Esos ojos que vieron por vez primera lo que fueron llegar unos barcos. Ahí, y tras pasar las cosas, se modificó la historia. Eso fue hacia el año 3000 a.C. Dios se modificó la historia porque hubo ya una relación directísima con aquello que era Oriente. Oriente, antes lo he dicho, hoy día Irak no es nada, pero antes Irak fue Mesopotamia. Hoy día Turquía puede ser algo más, pero aquellos fueron los hititas, fueron una cantidad de gente. Por ejemplo, la zona Siria-Palestina pues fue donde se conforma la Libia, por ejemplo, y donde vivieron los fenicios, y un poco más abajo donde estaban los egipcios. Si eso no es nada, y un poco más ya en el Mediterráneo estaba Grecia. Estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando ya de elementos culturales de una enorme importancia. Claro, eso es lo que en cierto modo el que pintó esos barcos no sabía, pero nos lo ha transmitido, y esa es la emoción que uno siente cuando ve esas pinturitas de unos ojos que vieron cosas que no sabían sus consecuencias, no sabían su significado, pero que nos lo ha dejado como un documento importante. Y mi pequeño homenaje es un poema de la trilogía que estoy corrigiendo y terminando, se llama El amor y el tiempo, que en gran parte va dedicado a la historia. Iba a poner unas imágenes, ni el tiempo me lo permite, ni tampoco la técnica me lo permite, pero al menos que quede constancia de que yo, que soy solo un curioso empedernido de lo que es el pasado y la historia, pues también soy a la vez una persona que ve y valora lo que realmente hay. ¿Cuántos ojos habrán visto desde el cielo sin nubes de Jimena, con la inquietud que produce lo extraño y el terror del rugido del paso de las olas, barcos lentos con velas hinchadas, marinos callados que miran al cielo, sumisos, con miedo discreto, sin descanso, traspasar en silencio la puerta entre pilares, alumbrando mares de mitos y de historias que vigilan dioses del mar y del viento, del amor, de la vida y de la muerte, de las tormentas del cielo que castigan vidas, campos, ríos y ciudades, detenerse con devoción en la cueva sagrada en la que vive y duerme Astarte, reina del mar, en su entrada a las orillas del agua, hacia un hueco profundo de sombras, donde la vista a lo lejos se pierde, para ofrecer a la diosa una libación de vino, un vestido rojo y perlas azules de Tiro, antes de arribar a las puertas de Tarteso, tras vencer los peligros de muerte del mar. El camino ya está cumplido. Los barcos se mecen dormidos en el puerto, entre brisas suaves y olas que lo acarician y besan su piel de madera gastada por el agua. La cantina espera para narrar en la tarde la luz tenue de sombras que enamora y colores rojos y negros que apaciguan las aventuras del viaje incierto en el mar, entre vientos, olas y rayos de tormentas, tardes serenas y recuerdos escondidos, mientras se bebe alegre una copa de vino, mirando a la noche entre cantos de olas y brisas suaves que serenan la vida y los sueños, para comenzar un nuevo viaje por las aguas inciertas,
sin saber que ojos abiertos observan a lo lejos y dibujan las siluetas extrañas de sus cuerpos. Miro a las paredes de piedra de laja alta, en las que veo barcos pintados de tratos rojos. Yo no conozco el rostro, ni los ojos de asombro, ni la expresión confusa de sus caras, ni las miradas de miedo y de espanto, ni sus nombres, ni sus sueños, ni amores, de quienes vieron esos barcos navegando este mar, con maderas negras y velas blancas que acarician y besan las olas como labios en la noche. Ni los latidos de su corazón, ni el sonido de sus palabras, ni sus manos con el regalo de las pinturas conservadas en las paredes con historias de siglos. No hace falta. Viven para siempre en el recuerdo y en los versos de mar de mis poemas de amor que escribo desde una nube en el cielo hacia las olas, desde la cueva del templo de laja alta y la altura que contempla la historia de Jimena. Este es mi pequeño homenaje que evidentemente irá en el libro El amor y el tiempo, como manifestación de cariño, afecto y reconocimiento de esa laja alta, tan escueta y tan densa de contenido. Esos ojos que ven los primeros barcos pasar hacia lo que después sería Tartessos, eso llena de emoción a cualquiera de los. Muchas gracias.